Le damos una bienvenida a todos los que nos están viendo también por nuestras redes sociales y por YouTube. Bienvenidos a una transmisión más de ADEP, un lugar para las familias. Gracias. Quiero llevarlos rápidamente al libro de Eclesiastés mientras le cuento una historia. Empecé con esta historia y por eso le di nombre a este mensaje, a esta enseñanza. Cuentan que un náufrago logró sobrevivir, ¿verdad? En medio del caos de la nave, solo este muchacho logró salvarse. A como pudo, llegó a una pequeña isla. En aquella pequeña isla no había nadie, estaba solo. Entonces él empezó a pedirle a Dios todos los días que por favor fuera rescatado. Todos los días él le pedía a Dios que se acordara de su familia, que se acordara de él, que él quería volver a casa, que quería ser rescatado por algún barco que pasara cerca de aquella isla. Pasaron muchos años y nunca divisó ningún barco. Pasaron años y se quedó esperando aquel barco que representaba su esperanza y la respuesta a su oración. Resulta que un día él dijo: bueno, como no me van a rescatar, pareciera que me voy a tener que quedar viviendo en esta isla, voy a hacer una choza. Y empezó a construir una cabaña. Yo quiero que usted se imagine el esfuerzo que conllevaba hacer una cabaña sin herramientas, sin las facilidades, pero como pudo se diseñó una casa segura para poder él pasar las fuertes lluvias y poderse proteger de los animales salvajes de aquel lugar. Un día no tenía que comer y tuvo que salir de su cabaña, de su choza, a buscar comida. Cuando él volvió a la casa, a la choza, la encontró en llamas, la encontró prácticamente prendida en fuego, y aquellas grandes llamaradas tiraban una gran cantidad de humo. Entonces él se enojó con Dios. ¿Qué dije? Se enojó con Dios y dijo: Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué, si por tanto tiempo he deseado que me rescaten y nunca me contestaste, ahora me ocurre esta situación que prácticamente me deja en la calle? No tengo dónde quedarme, no tengo qué hacer para protegerme, no tengo cómo construir otra cabaña. Mientras el hombre refutaba con Dios, se empezó a poner un poco oscura la tarde, la noche, y se quedó dormido en el lugar donde su casa se había quemado. Al día siguiente él escuchó el sonido de un barco, escuchó el sonido fuerte. Usted sabe cómo hacen esos barcos cuando suenan, ¿verdad?, su sonido. Entonces él subió a lo alto de una montaña y divisó que el barco venía justamente en dirección a la isla. En efecto, llegaron justamente donde él estaba, lo rescataron, lo subieron al barco, pero él tenía una gran interrogante, una gran incógnita, y era preguntarle a los marineros cómo lo encontraron. Cuando ellos le preguntaron, más bien cuando él le preguntó cómo me encontraron, ellos dijeron: nosotros vimos las señales de humo que usted nos hizo. Por eso le di a este mensaje ese título, porque en tu vida y en mi vida muchas veces, cuando nosotros no logramos ver lo que Dios está haciendo, Dios está haciendo señales, Dios está trayendo respuestas, Dios está preparándose para sorprenderte de una manera como tú no lo esperabas. ¿Alguien puede darle un mejor aplauso a Dios? Y de eso trata esta serie, de los pequeños grandes detalles de Dios. La Biblia está llena, ¿qué dije?, de historias de pequeños grandes detalles que Dios tiene con nosotros. Miren lo que dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés. Déjeme que entremos en materia en el libro de Eclesiastés, capítulo 11 y versículos adelante. Dice la escritura, escúcheme bien: así como no sabes cómo entra en el espíritu una criatura, o más bien, así como no sabes cómo entra el espíritu en una criatura que está en el vientre de su madre, así tampoco sabes lo que hace Dios. ¿Qué es lo que no sabemos? Cómo Dios va a hacer las cosas, cómo el creador de todo puede hacer las cosas. Ahora, la Biblia cuenta la historia de un hombre llamado Job. Todos hemos leído el libro de Job, por lo menos todos conocemos la historia de Job. Yo creo que cualquiera de los que está aquí podría mencionarnos algunas de las catástrofes de Job. Job sufrió mucho. ¿Qué? Sufrió mucho, tuvo mucho dolor y clamó a Dios por respuestas durante muchos años.
clamó y seguía preguntando por qué me ha pasado esto a mí. Durante 37 capítulos de su libro, Job preguntó, Job cuestionó, Job esperó, y parecía que entre más Job hacía preguntas, más Dios hacía silencio. Es el silencio ensordecedor de Dios el que a veces nos desespera. Cuando queremos escuchar a Dios y no lo escuchamos, porque pensamos que Dios dejó nuestro caso de lado, porque pensamos que Dios se cansó de escucharnos, porque pensamos que Dios está muy ocupado escuchando a otros. Y entonces ese silencio se vuelve una tortura. Como cristianos, déjeme decirle que no siempre vamos a escuchar la voz de Dios, porque Dios a veces trabaja como en la historia que le acabo de contar. Mientras este joven se quejaba, Dios había preparado, escúcheme bien, tomar ventaja de aquel incendio para que fuera encontrado y fuera rescatado. Muchas veces no vemos lo que Dios hace, pero Dios está en medio de todo. Alguien diga amén. Entonces, hoy quiero tratar de darte un pequeño resumen de las cosas que yo considero que Dios hace cuando nosotros no lo vemos. Pareciera que Él trabaja en lo secreto. Es más, David dijo que Dios trabajaba en lo encubierto del vientre de su madre. Pareciera que Dios trabaja a veces en lugares donde no se deja ver. Cuando Dios estaba formándolo a usted, lo dije el domingo, Dios no recibió el consejo de nadie para darte la estatura que tienes, ni los ojos que te puso, ni la sabiduría que hay en ti, ni los dones que hay en ti. Dios no recibió ningún consejo de su papá ni de su mamá. Dios trabajó en secreto, dice David. Fui entretejido, fui formado en el vientre de mi madre. Y lo hermoso es que todo lo que Dios hace es extremadamente bueno. Usted es una obra maravillosa de Dios. Gracias a Dios por 4 que lo creen. Lo primero que usted tiene que creer es que usted es una obra maravillosa de Dios. Usted no tiene, escúcheme bien, no tiene nada por qué sentirse mal en su vida, porque todo lo que Dios planeó acerca de usted fue bueno, y fue bueno en gran manera. Ahora, diga conmigo, a veces tenemos que detenernos. Dígale al que está a la par suya, detente. ¿Por qué le digo esto? Porque mira lo que le pasó a Job cuando un amigo tuvo que hacerlo pensar un poquitito. A veces el pastor tiene que hacerte pensar que no todo es malo, es que Dios está trabajando, es que Dios te tiene en la sala de espera. No hay nada peor cuando uno se siente mal, llega al hospital y lo mandan a la sala de espera, ¿verdad que sí? Y en Costa Rica usted tiene que llegar muriendo para que lo pasen. Si no, lo dejan en la sala de espera mucho rato. Es horrible porque uno quisiera que lo atiendan rápido. He llegado cortado y lo sientan en la sala de espera y uno se está desangrando ahí. Espérese. Y uno quiere que aquel dolor, y que uno quiere que rápido lo atiendan, pero no es así. A veces Dios también nos hace pasar por esa sala de espera. Mire lo que le dice un amigo de Job a Job. Escucha esto, Job. ¿Qué le dijo? No, pero eso hay que leerlo con fuerza. ¿Qué le dijo? Detente y considera las de Dios. Y le dice, ¿sabes tú cómo Dios las pone en concierto? Las maravillas de Dios. ¿Usted se puede imaginar las maravillas de Dios en un concierto? Las pone en armonía y hace resplandecer la luz de su nube. ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? Yo le voy a decir la verdad, yo cuando veo las nubes las veo todas iguales. Pero Dios en su palabra dice que Él conoce las diferencias de las nubes. Ahora mira, las maravillas ¿de quién? No, eso hay que leerlo. ¿Cómo es Dios? ¿Perfecto? No, eso tiene que leerlo. Perfecto en... O sea, que si estamos en manos del perfecto en sabiduría, todo va a salir bien. Él es perfecto. Perfectos que no tiene error, que no tiene tacha, que sabe y está en control de todo lo que vivimos. Dios sabe en qué temporada. Ahorita estaba yo ahí en la oficina y le decía a Helmut, esta temporada que estamos viviendo me trae recuerdos. ¿De qué me trae recuerdos? De las maravillas de Dios. Vamos, dale un aplauso a Dios, dale un aplauso a Dios. Cuando usted ha sido formado en el carácter,
Cuando usted ha sido formado en la fe, ya usted nada lo asusta ni lo espanta. Como Pedro estaba en formación, ¿qué estaba Pedro? Cuando Jesús apareció en medio de la tribulación que estaban viviendo, en medio de la tempestad que estaban viviendo, en medio del oleaje que estaban viviendo, se asustó. Porque cuando alguien no tiene la fe formada, se asusta por las tribulaciones que puedan venir. Pero cuando usted tiene una fe madura, una fe como la de mi Señor, Él está en control de todo y a Él no le impresiona nada. Porque Él sabe que lo que está en desorden lo puede ordenar, y lo que se salió de control con una orden de Él se controla, porque Él tiene una fe grande y madura. Entonces a veces lo que nos hace falta es hacernos esa pregunta: detente, espérate, ya te has puesto a pensar que Dios en muchas ocasiones atrás te ha sacado adelante. Detente. Hay que aprender a ver los detalles de Dios en todas las cosas. Y yo estoy disfrutando la temporada en la que estamos porque estoy viendo los detalles de Dios en medio de los vientos fuertes. Entonces mira, uno tiene que aprender a conocer a un Dios detallista. ¿Cómo es Dios? Dios es detallista. Voy a tratar de describirle de que Dios es un Dios detallista, para que cada vez que usted esté en una tribulación, o si está en una tribulación, usted se vaya de aquí fortalecido y diga: estoy en manos de un perfecto en sabiduría. Ok, déjeme llevarlo a la escritura para que mire usted los detalles de Dios. Déjeme llevarlo al libro de Mateo, porque esto me va a gustar mucho enseñarlo. Mateo. Cuando Jesús y sus seguidores entraron al pueblo de Capernaum, se le acercaron a Pedro unos hombres que recaudaban el impuesto del templo y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Me encanta Pedro, porque Pedro, aunque no sabía cómo estaba el tema, si Jesús andaba plata o no andaba, porque ni preguntó, pero como él había dicho: hasta la muerte voy con vos, él estaba dispuesto a apoyar 100% a su maestro y respondió que sí. ¿Qué dijo? O sea, Pedro responde rapidísimo. Pedro dice: claro que el Señor paga, claro. Y entró en la casa. Antes de que Pedro le dijera algo, Jesús le dijo: ¿tú qué piensas, Simón? ¿De quién recogen los impuestos los reyes de la tierra? ¿Acaso los recogen de los hijos o de los que no son de la familia? Pedro le respondió: los que pagan los impuestos son los hijos de la otra gente, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo: es decir, que los hijos del rey no pagan impuestos. Pero como nosotros no queremos que armen un escándalo los cobradores, ve al lago y pesca con un anzuelo. Jesús no sacó una moneda, Jesús no sacó dinero. Jesús no tenía plata. El no tener plata no quiere decir que un milagro no pueda suceder. El no tener algo en este reino no quiere decir que no se va a poder. Vean los detalles de Jesús. Jesús le dice: esto es maravilloso, ve al lago y pesca. Y mire, es específico, porque Dios es un Dios específico. Pedro es un experto pescador con red. Es más, en la escritura es la única pesca que usted va a encontrar que se hizo con un anzuelo. ¿Alguien está conmigo? No, alguien tiene que entender que detrás de todo esto hay un perfecto detallista, muy lindo, un perfecto en sabiduría detrás de estos detalles. Ya le voy a explicar por qué. Dice: pero como nosotros no queremos que armen un escándalo, ve al lago y pesca con un anzuelo. Primero, vaya al lago y sea específico: un anzuelo. 2, ábrele la boca. ¿A quién? Al primer pescado que pesques. 3, y allí encontrarás una. Llévala y dásela a los que cobran los impuestos. Ese dinero paga primero por. Mire que Dios siempre enseña que Él es primero. La gente que primero paga lo que es de Él y luego paga lo de Dios no está en el orden correcto. Si cuando a usted le llegan el salario, y no es una prédica para que se ponga triste, porque no voy a hablar ni de diezmos ni de ofrendas, solo que el versículo me llama la atención, que Él dice: paga primero por mí, porque Dios siempre debe ser primero en todo.
Quien paga primero lo suyo cuando le pagan el salario y luego paga lo de Dios, aunque esté abonando, pagando el 10% y sacando su ofrenda, no está en el orden correcto. Porque lo primero que debemos hacer cuando nos dan lo que nos bendice, tenemos que sacar primero lo de. Mire cómo bajó él. Pero no importa, no importa, yo me gozo. Entonces mire aquí se va a poner buenísimo esto. Toque aquí está la persona, les va a poner buenísimo esto. Ábrele la boca al primer pescado, oye, al primer pescado que pesques, y allí encontrarás una moneda. Llévala y dáselo a los que cobran impuestos. Ese dinero, léalo conmigo nuevamente, paga primero por mí y luego por ti. Ese es el orden de Dios. Cuando tú pagas primero lo de Dios, siempre tendrás para pagar lo tuyo. Voy a insistir en el principio. Cuando tú pagas primero lo de Dios, Dios pagará lo tuyo también. Alcanzará y sobrará. Ahora, en primer lugar, él sabía todo lo que estaba pasando afuera. Jesús está dentro de la casa, pero el hecho de que Jesús esté dentro de la casa no quiere decir que algo lo pueda tomar por sorpresa. Jesús sabía que ya a Pedro le estaban cobrando el impuesto del templo. Este era un impuesto diferente al que se le pagaba al César o al que se le pagaba a Roma. Este era un impuesto específico que se tenía que pagar, y lo tenían que pagar los hombres mayores de 20 años. ¿De cuánto? Escúcheme bien. Ahora voy a entrar en detalles porque uno tiene que empezar a hacerse algunas preguntas. ¿De dónde salió la moneda? No, yo sé que estaba en la boca del pez, pero ¿de dónde salió la moneda? A alguien se le cayó. ¿No creen ustedes? ¿O fue que el Señor la hizo aparecer ahí en el mar? Él tiene el poder. Pero yo creo que a alguien tiene que haber se le caído esa moneda, y el Señor sabía que esa moneda estaba ahí y le dio una orden a un pez. ¿Alguien está conmigo? Vea todos los detalles de Dios. Una moneda que se le perdió a alguien, porque seguro el día que se le perdió no se dio cuenta, o se dio cuenta y quizás dijo: Dios, se me perdió la moneda. Pero Dios, esta moneda ya está en los propósitos de Dios, porque aún en medio de las pérdidas Dios tiene un propósito. La gente que no sabe que hay cosas que a veces se pierden temporalmente es porque Dios va a hacer algo mayor de lo que usted y yo podemos imaginar o entender. Escuche bien, la moneda está en el fondo del mar. Yo quiero pensar que la moneda estaba allí. El Señor le da una orden al pez. ¿A quién? Y le dice: recoge la moneda en la boca. Que tampoco es usual que los peces anden recogiendo monedas, porque ellos no comen monedas. Entonces yo estoy viendo aquí un Dios sobrenatural. Al igual como cuando le enseñé de dónde salió aquel pez grande que se tragó a Jonás, Dios le dio una orden, dice la Biblia. Dios le dijo a aquel pez grande dónde tenía que estar en el momento justo en que echaran a Jonás por la borda. Todo estaba detalladamente planeado por Dios. Le dije que en esa ocasión, cuando uno estudia la profundidad de las aguas de Tarsis, no tenían la dimensión para que un pez grande nadara ahí. Pero como Dios es Dios, Él puede hacer que las cosas sobrenaturales pasen aunque el hombre no lo entienda. Y dice que ahí estaba el pez grande, no sabemos, ballena, pez grande que se lo tragó. Ahora miren esto. Entonces envió un pez a tragarse la moneda y a dirigirse específicamente al sitio donde estaba Pedro. Pedro está en la barquilla, Pedro está poniendo el anzuelo, y ya el pez sabe que tiene que encontrarse con Pedro. No es Pedro el que se tiene que encontrar con el pez tiene que encontrarse con Pedro, porque Pedro tiene una orden de sacar ese primer pez, porque allí hay un milagro sobrenatural de los detalles de Dios. ¿Alguien está conmigo? Yo me imagino entre todos los peces que habían ahí, uno recibió una orden de irse a buscar la barca donde estaba Pedro, y Pedro tiró la red, el anzuelo. Ahora no dice la Biblia, y lo he dicho otras veces, que para Pedro fue la primera vez que lo lanzó. Probablemente lo lanzó muchas veces. De todas formas, Pedro no era muy experto con el anzuelo. En algunas ocasiones hasta con las redes pescaba nada. ¿Alguien está conmigo?
Porque hay días en los que Dios se va a valer de que usted no pesque nada para sorprenderlo. El día que no pesque nada, prepárese, porque Dios está preparando algo grande para usted. La gente que no vive esperando cosas grandes de Dios se va a limitar al Dios creador de todas las cosas que son posibles en Él, y en el sí, en el amén. ¿Alguien está conmigo? Escúcheme bien. Todo lo que Dios estaba haciendo era planeando que ese pez que picaba trajera esa moneda que Él iba luego a utilizar para pagar. ¿Para qué? Y Dios me hablaba y me decía: todos aquellos que estén creyendo que Dios puede suplirles de una manera sobrenatural para pagar, van a conocer al Dios de los detalles. Vas a conocer al Dios que te puede proveer en circunstancias adversas. Yo he visto a Dios proveer en medio de la nada. Yo les he contado a ustedes la historia del año difícil que fue el año 21, 22, cuando a mí me lo robaron todo. ¿Cuánto? Y todo estaba para cerrar la empresa, todo estaba para prácticamente, no sé, declararse uno en quiebra, bancarrota, y quedarle mal a los bancos y todo. Pero yo he visto un Dios que dice: yo multiplico cuando tú no tienes nada. Dice que Dios le da fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, Dios es el único que puede tomar el cero y multiplicarlo para que dé resultados. Cualquier número multiplicado por cero siempre te va a dar cero. Pero en Dios, diga conmigo, pero en Dios, el cero puede ser un buen multiplicador de una cosecha grande. Ese es el Dios de las cosas impresionantes. Ahora miren esto. Si el Señor sabía que esa moneda estaba en el pez, si el Señor sabía que esa moneda ya estaba en camino, si el Dios grande tiene el detalle de saber que un pez en el mar tiene una moneda en la boca, ¿cómo Dios no va a saber lo que usted está pasando? Si Él tuvo el detalle de saber lo que estaba conversando Pedro, lo que le estaban diciendo los cobradores del impuesto, si Él sabía que había una moneda que podía ser juntada por un pez de una manera sobrenatural, ¿cómo Dios no va a saber lo que usted está atravesando? Alguien diga amén. Este era un impuesto, escúcheme bien, no era un impuesto civil, sino religioso. Era un impuesto que se cobraba para mantener el templo. ¿Para qué? Debía ser pagado por todos los hombres para el cuidado y manutención del templo. Ahora, escuche bien. Me gusta porque el Señor sabía que Pedro no tenía dinero. ¿Qué sabía el Señor? Ni el Señor tenía dinero, ni Pedro tenía dinero. Pero aquí es donde estamos en las manos de un Dios todopoderoso, que de la nada Él lo puede hacer todo. La materia prima favorita de Dios se llama la nada. Gracias a Dios por un amén. Cuando usted se encuentre en medio de la nada, se le va a aparecer el Dios que en medio de la nada puede hacer que aparezca en medio del desierto una fuente para que bebas agua. Porque dice que el día que Agar se quedó sin agua, ¿cómo? No tenía nada que tomar. Dios hizo que ella pudiera ver una fuente en medio del desierto. Ese es el Dios de los detalles. Ese es el Dios que puede sorprendernos en medio de nuestra situación difícil. ¿Alguien está conmigo? Ahora, escúcheme bien. Me gusta mucho la respuesta de Jesús cuando le dice: los hijos no deberían pagar. ¿Cómo dijo? Le estaba dando una afirmación a la identidad de Pedro, diciéndole: tú eres hijo y los hijos no pagan, el rey no paga por ellos. Porque el Señor, cuando tomó la moneda, le dijo: paga por mí, pero también por ti que eres hijo, voy a pagar. ¿Alguien está conmigo? Ese es el derecho de ser uno un hijo de Dios, que el cielo siempre te va a bendecir por lo que tú eres, no por lo que tú haces. ¿Alguien está entendiendo conmigo? Ahora,
Él dijo, para que no ofendamos a nadie. Jesús es tremendo, no quería ofender ni a los cobradores. Dice la Biblia que Él nunca pagó, pero ni el pabilo que humeaba. O sea, Jesús nunca fue producto de un conflicto entre personas. Nunca ofendió a nadie, nunca le quedó mal a nadie, nunca rechazó a nadie. ¿Alguien está conmigo? Maravilloso nuestro Señor. Dale la moneda por nosotros. De esta manera Él le está distinguiendo, que está exonerando a Pedro de tener que pagar, porque ya Él lo estaba considerando como un hijo. ¿Alguien está conmigo? Diga conmigo, los hijos. Vamos, diga, los hijos tenemos los cuidados del Padre. Los hijos tenemos los cuidados del Padre. Cuando el hijo pródigo se acercó a la casa de su padre, él llegó en bancarrota. ¿Cómo llegó? Todo lo había perdido. ¿No dice la Biblia que todo lo perdió? Pero cuando tú estás en las manos de un padre bueno, cuando tú estás en las manos de un padre detallista, todo lo que el hijo pródigo tenía escasez, el padre ya lo tenía resuelto. Gracias a Dios por 4 que entendieron lo que dije. Cuando el hijo pródigo llegó en la peor condición, no tenía nada, no tenía ropa, no tenía dignidad. ¿Alguien está conmigo? No tenía posición, no tenía autoridad, no tenía recursos, ni siquiera para verse por sí mismo. Pero en la casa del Padre, un padre lo dignificó, un padre lo honró, un padre lo vistió. Ay, yo no sé si alguien me está escuchando. Ese es el Dios Padre que tú y yo tenemos. ¿Quieres que entiendas que como hijos nosotros vamos a gozar de los cuidados de papá? ¿Alguien está conmigo? Ese es el Dios que yo amo. Cuando yo me encuentro en la Escritura, estos detalles de Dios, yo digo, puedo estar confiado. Diga conmigo, en las manos de Dios puedo estar confiado. En las manos del alfarero, ninguna vasija se echa a perder. Voy de nuevo. En las manos del alfarero, aunque la vasija en algún momento, voy a corregir lo que dije porque de pronto alguien está diciendo, pero dice que la vasija se le echó a perder, pero dice que la volvió a hacer y esta vez quedó perfecta como él quería que esa vasija quedara. En la casa del Padre, escúcheme bien, todas las vasijas tienen un propósito. Bueno, quiero llevarte a mi segunda historia donde yo veo los detalles de Dios. Quiero llevarte al libro de Reyes, capítulo 3 y verso 14. Entonces recapitulemos. En la primera parte dije que había un Pedro que no tenía compromisos financieros, tenía que pagar algo, pero como él estaba, escúcheme bien, a la par de Jesús y con Jesús, el cielo proveyó para que pudiera pagar y no quedar en deuda. Yo quiero declarar que este año Dios te va a ayudar a pagar deudas que no podías pagar. Y una vez que pagues deuda, no te vuelvas a meter en otra deuda. El Señor le dijo a aquella mujer, vete y no peques más, paga y no te endeudes más. Bien, mire esta segunda historia. Eliseo le dijo, yo respeto a Josafat, rey de Judá, y sirvo al Señor todo. Tan cierto como que Dios existe, que vine aquí solo por Josafat. Eliseo estaba muy molesto con el rey de Israel. Dice, si no fuera por Josafat, no te haría ni caso. Ni siquiera, mire, estaba molesto, te miraría. Llamen a alguien que toque. Cuando el músico comenzó a tocar la música, el poder del Señor comenzó a operar por medio de Eliseo. Ahora vimos cómo la adoración provoca una atmósfera profética. ¿Se dieron cuenta? Cómo ahora en medio del sonido de los instrumentos, Dios puede traer palabras sobre alguien que necesita escuchar el consejo de Dios. Dice que cuando comenzó, eso es lo hermoso de la adoración, cuando comenzó a tocar la música, el poder del Señor comenzó a operar por medio de Eliseo. Entonces dijo Eliseo, esto dice el Señor, ¿caben pozos por todo este? Así dice el Señor, no verán viento ni lluvia. Todos sabemos que la lluvia viene por un ciclo que hay, ¿verdad? Se llama condensación, cuando el vapor sube, el viento golpea la nube y así es como desciende la lluvia. ¿Se acuerdan? Materia de escuela.
el Señor está diciéndole al pueblo que no va a ser así, que no va a ser de la manera en la que suele suceder. Toque al que está a la par suya y dígale: Dios tiene un milagro para ti de la manera en la que tú nunca lo has visto. Dios va a romper esquemas con nosotros. Dios te va a sorprender en los próximos días. Dios va a enseñarte que Él es un Dios de detalles contigo. Ahora mira esto: no verán el viento ni la lluvia. Sin embargo, lo que ustedes necesitan es agua. ¿Qué necesitaban ellos? Yo no sé qué es lo que usted necesita, pero Dios dice: lo que necesitas, yo soy capaz, yo soy todopoderoso para traer del viento, del norte, del sur, del este y del oeste aquello que tú necesitas, aquello que tú no has visto, aquello que tú ocupas. Yo no sé si hay alguien aquí que entiende que Dios tiene todo el control. Llenará de agua y entonces el valle se llenará de agua. Yo quiero pensar ese, pero si no va a llover, ¿cómo se va a llenar? ¿Cómo se llenan los ríos? Cuando llueve. Y a veces cuando llueve muchos se salen. Pero aquí Dios está diciendo: no va a ser así. No va a ser a la manera de ustedes, va a ser a la manera mía. Ahora miren esto: pero se va a llenar el valle y ustedes, Dios es tan detallista que piensa en todo. Diga conmigo: Dios piensa en todo. Ustedes, su ganado y sus otros animales tendrán agua para beber. La bendición de Dios será sobre toda tu casa. Voy a decirlo de nuevo: la bendición de Dios será para ti y todo lo que tengas en casa. Ganado, animales tendrán agua para beber. Ahora mire, al día siguiente, ¿cuándo? Al día siguiente, a la hora del sacrificio, a la hora de la adoración, a la hora donde ellos invocaron la presencia de Dios, comenzó a correr agua. ¿Desde dónde? Y llenó el área. Yo quiero que usted piense en esto. Israel estaba en guerra. Habían 3 reyes poderosos que los estaban sitiando para destruirlos. Estos reyes no venían en son de amistad ni en son de paz, venían a golpear, a atacar y a derribar y a destruir a Israel. Dios sabía que Israel necesitaba un milagro. Dios sabe de todos los que están aquí cuántos necesitan un milagro. Dios sabe qué es lo que tú necesitas, cuál es la respuesta por la que has estado orando. Dios sabe por qué has estado llorando. Dios sabe por qué se te han ido las fuerzas. Dios sabe por qué a veces cuando nadie te ve te has secado las lágrimas. Dios lo sabe todo. Pero miren este detalle: Dios sabía que el pueblo de Israel necesitaba un auxilio, un socorro de parte de Él. Y mire lo que hace, es impresionante. Los hombres en el desierto, los que tienen la experiencia de poder estar en un lugar de esos o haber convivido en un lugar de esos, saben que el desierto a uno lo seca, lo deshidrata, lo cansa. El calor es tan extremo, el clima es tan hostil, que uno allí realmente es muy difícil poder sobrevivir sin agua. Y ellos no tenían. Diga, ¿qué no tenían? Agua. Sus enemigos dicen: si no tienen agua, son presa fácil. Porque así piensa el enemigo. El enemigo trabaja con lo que usted no tiene. El enemigo te hace pensar que lo que no tiene no va a venir, no se va a solucionar. Pero el Dios que está detrás de ti, el Dios que dijo: yo estaré contigo todos los días, ya tiene un plan, ya tiene un detalle, ya tiene algo que va a hacer para sorprenderte, porque Él es el Dios que nunca abandona a sus hijos. Ahora yo estoy viendo a Dios en los detalles aquí. Entonces, cuando el pueblo de Israel no tenía salida, Dios les dice algo bien extraño. Dios se mueve en la obediencia. Y Dios le dice a ellos: caben pozos. ¿Qué les dijo? Yo no sé si ahí había un versículo o algo, me parece que decía así: caben pozos. Ahora yo quiero que usted piense la fuerza que ellos tenían reservada para pelear, la fuerza y la vitalidad que les quedaba para enfrentar y defender a sus familias, defender al pueblo. Tenían que invertirla ahora cavando pozos, haciendo hoyos en medio del desierto. Y Dios había dicho que no esperaran lluvia. Hay días en los que Dios
te va a pedir que hagas cosas para ver si tú puedes creer en lo que Él va a hacer. Hay días en los que Dios nos mete en circunstancias tan extremas donde solamente con fe podremos tener un resultado excelente al final de nuestra prueba. Yo quiero que usted se imagine a los soldados haciendo, es una locura, haciendo hoyos en medio del desierto. ¿Y qué pasó mientras ellos dormían? ¿Cómo? Porque te he dicho que el Dios que cuida a Israel no duerme. El Dios que cuida de ti no duerme. Dice la Biblia, no dormirá, ni se adormecerá el que te guarda, el que te cuida. Muchas veces mientras usted duerme, Dios está trabajando en su respuesta. No, creo que algunos me entendían, otros no. Voy a decirte esto: mientras Israel descansaba por la noche, Dios hizo, escúcheme bien, que las aguas brotaran de abajo hacia arriba. Dios empezó a llenar de una manera sobrenatural los pozos de abajo hacia arriba. Era tanta el agua que corría por todo el valle. Porque cuando Dios quiere darte una respuesta, cuando Dios te va a dar una bendición, no tiene medida. No. Yo no sé si usted me escuchó. Cuando Dios quiere bendecirte, Dios te va a bendecir en gran manera. Te va a sorprender en gran manera. Te va a dejar pensando, definitivamente solo Dios lo puede hacer así. Hay alguien que le puede dar un aplauso al Padre. Se llenaron de abajo hacia arriba. ¿Cómo? ¿Quién vio esos detalles? ¿Usted cree que Israel sabía? ¿Usted cree que Josafat sabía? ¿Usted cree que ellos esperaban que algo así sucediera? Jamás. Son los detalles, son las señales de humo que muchas veces no vemos, pero que Dios ya está en control de aquellas cosas que nosotros no hemos aún esperado ni conocido de Dios. Cuando se levantaron a la mañana siguiente, estaban llenas las cisternas o los pozos. ¿Alguien está conmigo? Quiero declarar que Dios te va a sorprender. Yo siempre digo que la gente que cree es la gente que ve. Voy a decirlo de nuevo: la gente que cree es la gente que termina disfrutando milagros. Y al día siguiente se despertaron y las aguas estaban corriendo. Imagínense la fiesta que había en los campamentos de Israel, porque lo que no había y lo que había escasez ahora sobreabundaba. Porque así es Dios: lo que antes te faltaba, luego te va a sobreabundar. Cuando Dios construye de acuerdo a su esencia y su poder, no de acuerdo a nuestra mente finita. Extraordinario ese milagro. Ahora vean esto. Dice la Biblia que por otro lado, los enemigos de Israel vieron en la mañana las aguas. ¿Qué vieron? Los enemigos vieron las aguas, pero Dios hizo algo extraordinario. Dios hizo que ellos vieran las aguas como sangre. El enemigo vio que aquellas aguas que Dios había llenado con su poder, las miraron como sangre, y los enemigos dijeron: los de Israel se han vuelto locos por la falta de agua. Los de Israel se han vuelto locos y se han matado unos a otros. Descendamos pues y tomémoslos, destruyámoslos. Pero dice la Biblia que fue Israel el que los destruyó a ellos. Una estrategia que solamente Dios pudo darles en un momento de apremio, en un momento de necesidad, en un momento de desespero. Dios es capaz de revertir una situación que estaba para mal y convertirla en una victoria para ti. Yo no sé si hay alguien aquí que puede entender lo que le estoy diciendo. Dios puede revertir aquello que en algún momento se salió de tu control, y Dios puede terminar dándote una victoria contundente. A mí me ha pasado muchas veces eso. He visto cómo algo que era para mi mal se convirtió en algo para mi bien. Un día de estos andaba con mi esposa visitando a mi hija Kimberly. Andábamos allá compartiendo con Richie, con ellos. Cuando veníamos para la casa, eran como las 11. Pasamos ahí por el cementerio. Tal vez si alguien me dice: ¿cómo se llama ese cementerio? No sé. El que va a dar a uno cuando uno viene y sale a la parrillita de Pepe, esa calle que está ahí, no sé. Esa calle que viene desde
desde abajo, qué inteligencia la mía, desde abajo hacia arriba. Esa, la que uno sube, por donde hay, que huele terrible, matan muchos animales, echan los huesos ahí. Bueno, yo venía ahí con mi esposa, vengo subiendo, voy a salir así, está la parrillita de Pepe allá al fondo, y veo una patrulla. Y yo me quedo detrás de la patrulla anda en una Hilux blanca, yo me paro detrás de ella, y en lo que yo me paro detrás de la patrulla, así como que yo me escondí detrás de la patrulla, venían dos carros, pero a una velocidad que no se lo puedo decir. Uno nos pasó por la derecha, pero por toda la acera, sí, pero miren, una velocidad, eso le sonaba a ese carro donde pegaba, pa, 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 y el otro nos pasó por la izquierda a una velocidad. Yo creo que estaban disparándose, yo ahí, pa, 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 y entonces mi esposa me dice, apúrese, corra, pero no podía porque la patrulla estaba ahí. La patrulla no me dejaba avanzar, yo estoy detrás de la patrulla. Entonces la patrulla se da cuenta de lo que está pasando y da media vuelta, y ya cuando yo tuve que esperar que ella diera media vuelta, y mi esposa quería que yo me llevara a la patrulla. Estaba muy asustada. Yo soy más tranquilo para esas cosas. Yo hasta más bien quería ver qué estaba pasando. En serio, yo quería como, ya tú sabes, como volver a ver para atrás y todavía, ¿qué no está viendo? Vámonos. Y yo tuve calma, me quedé esperando que la patrulla diera la vuelta, dejé que ella diera la vuelta y ya me vine. Yo digo, los detalles de Dios. Yo digo, cualquiera diría, qué casualidad que fuera pasando una patrulla no es casualidad. Si esa patrulla no hubiera estado ahí, probablemente ellos nos chocan de frente, nos llevan con ellos. No sé si era un tema de violencia entre ellos, no sé, pero eso estuvo como Rápidos y Furiosos a la 10. Terrible. Yo después le decía a mi esposa, llegamos a la casa y yo le decía, los detalles de Dios que no vemos. Cómo Él envió esa patrulla justamente en el momento en que la necesitábamos. Y ellos, donde ven la patrulla, obviamente no querían chocar con la patrulla, no querían tener problemas con la patrulla. Uno se hace a un lado, se va por la acera. De hecho que por ahí salió en la noticia cómo quedó el carrito. Quedó, no sé si al muchacho, a los que iban ahí les pasó algo. Pero lo que quiero decirle es, ¿cuántas veces detrás de algo malo Dios te ha estado cuidando, guardando y protegiendo? ¿Cuántas veces no te habrás dado cuenta que Dios estaba primero que tú en el lugar? Porque Él sabía que tienes un propósito, tienes un plan y tienes un futuro poderoso en Él. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Vamos, denle un aplauso al Dios que cuando hay señales de humo y nadie sabe de dónde provienen de Él para hacer un milagro a tu favor o a mi favor. Termino. Una vez veníamos de Limón, mi esposa y yo. Por cierto, ese día nos cogió bastante tarde, 3 de la mañana era. Y a mí usualmente cuando estoy muy cansado, prefiero manejar un poco rápido, porque yo digo, si llego rápido a la casa, me duermo, me descanso. Y veníamos un poco rápido, y en esas cosas que yo conozco bien la calle y todo, y veníamos hasta con el Waze y todo, y yo di una vuelta y me perdí, salí en una calle sin salida, allá por donde está ese famoso colegio, no sé cómo se llama ese colegio. Qué malo que es el pastor para decir ¿verdad? Las ubicaciones. Van a tener que imaginarse ese colegio. Ese colegio antes estaba en Moravia, era muy famoso, muy costoso, y ahora lo pasaron ahí por ese lado como por la carretera de Guapiles. ¿Cómo? No, el Lincoln. Gracias, por dicha que vino Ale. El Lincoln. Entonces nos perdimos y salimos como en una calle ahí por el Lincoln. Yo les voy a decir la verdad, yo me enojé. ¿Qué dije? De que estoy cansado, ya ahora me atrasé y ahora tengo que dar toda la vuelta. Cuando nosotros veníamos hacia la casa, venía un camión con unas tucas. Yo venía detrás del camión y no lo podía rayar. En eso quise tomar un atajo para salirle adelante y me perdí. Yo empecé a renegar mucho, de verdad, me empecé a enojar, como el hombre de la choza que se le quemó, como Job cuando estaba molesto porque había perdido todo y no entendía. Escúcheme bien, cuando dimos media vuelta y logramos encontrar la calle, logramos alcanzar al camión de las tucas.
Pero ¿saben qué había pasado? Las tucas se le habían soltado y le cayeron al carrito que venía detrás. ¿Alguien me está escuchando? ¿Sabes quién era el que venía ahí detrás del camioncito de las tucas? Nosotros. Dios a veces hace desvíos. Dios a veces provoca cosas en tu vida y en mi vida por causa de ti, porque Él está al cuidado de todo lo que tú tienes y de todo lo que tú eres. Quiero decirte que a Dios no le sorprende absolutamente nada de lo que tú estás pasando, porque ya Él tiene el control. Y cuando tú aprendes a confiar en una mente perfecta, cuando tú aprendes a confiar en ese Dios que es más que Dios, es Padre, porque Jesús vino a enseñarnos acerca del Padre. Nunca verás a Jesús diciéndole mi Dios. Él decía el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Un hombre tenía 2 hijos, el Padre. Usted encuentra por todo el Nuevo Testamento a Jesús enseñándonos algo que a nosotros nos hace falta entender: es que nosotros tenemos un Padre. Y de un Padre bueno usted no puede esperar nada malo. Dios no enferma, Dios sana. Dios no quita, Dios multiplica, Dios trae restitución, Dios es el Dios que aumenta. La Biblia dice que el que roba se llama ladrón. Pero cuando Dios quiere bendecirte, te va a hacer pasar por la sala de espera, te va a hacer pasar por el silencio que muchas veces nos quiere desesperar. Pero cuando aprendemos a entender sus silencios, porque Jesús nos salvó con un silencio. Cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, hubo un momento que hizo silencio. Y esos son los silencios que a veces Dios necesita para poder traer respuestas a nuestra vida. Que confiemos en Él y que aprendamos, escúchame bien, a disfrutar de todo lo bueno que Dios nos ha dado. Que usted sea excelente en medio de todo lo que Dios le ha dado. Haga las cosas bien, sea excelente en donde haga, en donde trabaje, porque Dios ama que sus hijos sean excelentes, porque de un Dios excelente solo podemos esperar excelencia. Póngase de pie esta noche.